por escalares. ¿Cómo era esa distributividad? A ver, ¿quién tiene por ahí sus notas que diga, a ver, la forma de eso es, ¿tenía un escalar y dos vectores o tenía dos vectores y un escalar? ¿Cómo era? ¿Cuáles son los elementos que necesito para demostrar esa distributividad? Por escalares, son dos escalares y un vector. Es la segunda ley distributiva, ¿no? Es la segunda ley distributiva. ¿Todos están de acuerdo? A ver, saquen sus notas. Digo, el nombre es un poco irrelevante, pero para ponernos de acuerdo y que a todos nos quede claro, pues... No. Por escalares es entonces un escalar. El alfa se multiplica por beta, que es otro escalar, y ese x es un vector. Entonces, ¿cuántos vectores son y cuántos escalares son? Un vector, dos escalares. Ok. Entonces, distributividad por escalares sería, yo te doy dos vectores, dos escalares, perdón, sumados, y te doy un vector, pero en este caso, como estamos trabajando en R2, pues ¿cuáles son los vectores en R2? Pues son A de la forma A, B, ¿de acuerdo? Y esto me gustaría que fuera igual a, pues la distributividad me dice que tiene que ser igual a alfa multiplicado por A, B, más beta multiplicado por A, B. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Esta igualdad pues sí se cumple. ¿Por qué? Pues a ver, hagan todas las operaciones y van a ver que se va a cumplir. Miren, la primera operación, esta de aquí, nos va a quedar como la primera entrada va a ser alfa más beta, todo esto multiplicado por A, coma, alfa más beta, todo esto multiplicado por B. ¿Sí? O sea, nada más apliqué la multiplicación normal de escalares, ¿no? Metí el alfa más beta en cada una de las entradas. Y del otro lado, pues hago lo mismo, multiplico el alfa por A, B y el beta por A, B, y nos va a quedar como alfa A, alfa B, más beta A, beta A, beta B. ¿Sale? Y luego de izquierdo, pues me gustaría, o sea, el chiste es como desmenuzarlo lo mayor posible para ver si son iguales. Entonces, del lado izquierdo lo que voy a hacer es aplicar la distributividad, pero entrada por entrada, o sea, voy a aplicar lo que ya sé en los reales, porque cada entrada es real. Recuerden, pues si estamos en R2, cada entrada tiene que ser real. Entonces, ahí existe la propiedad distributiva, y como existe ahí la propiedad distributiva, yo puedo sin ningún todos contra todos en cada una de las entradas. Entonces nos va a quedar como alfa A más beta A, alfa B más beta B. ¿Vale? Eso nos queda del lado izquierdo, nada más que contra todos, entrada por entrada. Y luego del lado derecho, pues los puedo condensar en un solo vector, los puedo sumar, y entonces nos va a quedar como alfa A más beta A, alfa B más beta B. O sea, entrada por entrada los sumo. Ahora, la pregunta es si me quedaron las dos cosas iguales, si estas son iguales. Sí son iguales. Entonces, como son iguales, quiere decir que la propiedad distributiva con los escalares se aplica, es correcto. Entonces, vamos a ponerle una palomita porque sí es cierto eso, ¿sí? Ahora, la propiedad distributiva con los vectores, ¿cómo sería? ¿Qué elementos necesito para eso? ¿Un escalar y dos vectores? Muy bien. Por vectores sería, entonces te doy un escalar y ahora te voy a dar la suma de dos vectores. Siempre los que tenemos dos elementos, si se dan cuenta, en el primero tuvimos dos escalares y los sumé, y esos son los que se van a distribuir a través de un vector. Y luego tenemos, en el caso de los vectores, tengo dos vectores y un escalar, entonces los dos vectores se van a sumar
y los voy a distribuir a través de un escalar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo son los vectores nuevamente en R2? Pues son de la forma, lo voy a poner A1, B1 más A2, B2. Esos son los dos vectores que están sumando. Ahora, la propiedad distributiva me dice alfa por el primero más alfa por el segundo. Entonces, lo que en teoría me tendría que ser, o que me tendría que dar, sería alfa A1, B1 más alfa A2, B2. Eso esperamos que da. Ahora, lo voy a poner aquí en azul. Esto es lo que esperamos. Esperamos que suceda. ¿Sí? O sea, ambas cosas no está probado. O sea, cuando ustedes escriben ese primer párrafo o ese primer renglón, no están probando nada. Simplemente me están diciendo qué es lo que les gustaría que sucediera. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la definición de lo que es la distributividad. Dices, a ver, yo quiero, si quiero que sea distributiva por escalares, yo quisiera esto de aquí. Y si distributiva por vectores, tendría que ser esta de acá, ¿de acuerdo? Pero no están probando nada. O sea, muchas veces también lo que sucede es que ustedes dicen, mira, ya sé cómo es, y lo escriben, y escriben esto de aquí, y dicen, sí se cumple, y ya. Eso no está, o sea, no me están demostrando nada. Simplemente me están diciendo qué es lo que quisiera que se cumpliera. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, entonces la forma más sencilla de verificar que esto es correcto es desarrollar lo que está del lado izquierdo, desarrollar lo que está del lado derecho y ver que son iguales ambas cosas. Aquí, a simple vista, estas dos cosas no se ven iguales. O sea, así yo no te diría, ¿sabes qué? Que son lo mismo. Hay que hacerlo, hay que desarrollar cada uno de los lados y verificar que son iguales las dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿cómo desarrollo el lado derecho? El lado izquierdo, vamos a empezar por el lado izquierdo. ¿Qué podemos hacer con el lado izquierdo? En teoría, siempre, a ver, así como vemos la expresión, lo que tendríamos que hacer sería primero sumar los dos vectores. ¿Por qué? Porque pues tenemos un paréntesis ahí que dice suma primero los dos vectores. Entonces, lo primero que hay que hacer es sumar esos dos vectores. Y si sumamos los dos vectores, nos va a quedar A1 más A2, B1 más B2, ¿sí? Eso es lo primerito que hay que hacer. Y no es como que te lo tengas que aprender de memoria. Tienes que ver nada más que lo que te está diciendo a gritos es que primero sumes los dos vectores. Así está. Tienes un paréntesis y tienes el alfa. Y del lado derecho, ¿qué creen que hay que hacer? Bueno, primero hay que multiplicar los escalares por cada uno de los vectores. Entonces, en este caso, nos quedaría alfa A1, alfa B1 más alfa A2, alfa B2. ¿Sale? O sea, no es algo que te tienes que aprender de memoria, es que tienes que ver lo que dice ahí y decir, a ver, del lado izquierdo me está pidiendo primero que sume y del lado derecho me está primero pidiendo que multiplique por un escalar. Ahora, ya que tengo esto, ¿qué creen que seguiría? ¿Cuál es el siguiente paso del lado izquierdo? ¿Qué operación hacer? Exactamente, ahí se ve, dices, mira, pues tengo un escalar y tengo ya una suma dentro, o sea, ya no tengo que sumar nada allí, ya no puedo sumar nada más. Entonces lo que sigue es ahora sí el escalar multiplicado por cada una de las entradas. Entonces nos va a quedar alfa por A1 más A2, alfa por B1 más B2, y listo. Eso nos quedó del lado izquierdo. Y del lado derecho, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer ahora ahí? ¿Qué nos está diciendo que tenemos que hacer? ¿Que le sumemos? ¿La suma? Pues la suma, no hay otra cosa que hacer, ya no hay producto escalar, ya no hay nada más, hay que hacer la suma. Entonces hacemos la suma y nos va a quedar como alfa A1 más alfa A2, alfa B1 más alfa B2. Sale, ahí está. Ahora la pregunta es, bueno, ¿todavía hay alguna operación extra que yo pueda hacer del lado izquierdo o del lado derecho? ¿O ya es o ya son ya no hay más operaciones que hacer?
Por el lado izquierdo. Entrada por entrada del lado izquierdo. Ok, del lado izquierdo, si se dan cuenta, tenemos una suma con un producto aquí. Entonces tú dices, ah, mira, lo que pasa es que a lo mejor aquí todavía puedo distribuir dentro de cada entrada. Ya no es entre vectores, sino ya es por entradas. Y ahí la pregunta es, ¿yo puedo distribuir así como siempre? Pues sí, porque cada entrada son reales y los reales te permiten distribuirlos. Ahí ya no hay que preocuparnos por eso. Pero tenemos dos opciones y miren, aquí les voy a mostrar las dos opciones. Primera opción, hacemos este de aquí por cada uno de estos y este de aquí por cada uno de estos, o sea, la distributividad en cada entrada. Y ustedes me dirán, oye, en la primera entrada te queda esto y en la segunda entrada te queda esto de acá, ¿sí o no? O sea, multipliquen este por este y este por este, les queda este de aquí, ¿sí o no? Sí. Y este por este y este por este les queda esto de acá, ¿sí o no? Sí. O sea, en realidad cuando yo distribuyo aquí, si lo hago en un renglón más, me va a quedar alfa A1 más alfa A2, alfa B1 más alfa B2. Eso es lo que me quedaría, pero en realidad estas dos cosas son lo mismo, ¿sí? O sea, estoy verificando que efectivamente si esas dos cosas son lo mismo, entonces estas dos cosas son lo mismo, ¿sí? O sea, son exactamente la misma cosa. Ahora, les digo que hay dos opciones porque puede ser que ustedes prefieran esto distribuirlo y que ya les quede igual, o hay personas que prefieren que aquí se factorice. ¿Cómo? Pues mira, fíjate en el término común. ¿Quién es el término común aquí? Alfa. Alfa es término común, entonces lo factorizo y me queda esto de acá. Y este de aquí lo factorizo y me queda esto. O sea, sí, hay como esas dos opciones. El chiste es que todas se parezcan, como tú quieras, pero que se parezcan. Aquí yo ya vi que esta cosa de aquí es igual a esto, que es igual a esto. Y como esto es igual a esto, pues ya es una cadenita de igualdades. ¿Sí? Todas las cosas son iguales entre ellas. No sé si queda alguna duda de cómo se hace este tipo de demostraciones y cuál es la diferencia entre la distributividad por vectores y la distributividad por escalares. Una involucra dos vectores y un escalar y la otra dos escalares y un vector. En R no se notaba la diferencia porque pues, los vectores eran los reales al mismo tiempo eran los escalares, entonces no había mucha diferencia. Pero aquí sí, ¿por qué? Porque aquí tenemos vectores que son entradas, ¿verdad? Y aquí tenemos escalares, entonces sí se diferencia una de otra, ¿no? Eso es lo importante. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, sale. En general, entonces, otro ejemplo de espacio vectorial, en general, Rn es un espacio vectorial. Espacio vectorial con la suma y producto producto escalar convencional. ¿Sale? Porque recuerden, nada más para aclarar, siempre cuando yo te pido prueba que algo es un espacio vectorial, te tengo que definir cuál es la suma y cuál es el producto, porque dependiendo de cómo te defina la suma y el producto es lo que tú vas a tener que hacer y verificar si efectivamente son espacio vectorial con esas operaciones. Si no te aclaro con qué operación te estoy pidiendo que sea un espacio vectorial, ustedes lo que tienen que pensar es que les estoy pidiendo las operaciones comunes, las operaciones clásicas, que bueno, en el caso de Rn, que fue lo último que vimos, pues cómo son las operaciones clásicas, cómo es la suma de dos vectores en Rn, cómo dijimos que se hacía eso. Si yo quiero sumar dos vectores en Rn, ¿cómo se suman? Entrada por entrada. Bueno, entrada por entrada. O sea, ya no importa qué tan largo sea nuestro vector, ¿no? O sea, podemos tener 500 entradas, 1000 entradas, podemos tener 10,000 entradas, 1,000,000 de entradas, no importa cuántas entradas tengamos, por eso se le llama Rn, porque n es un número que a ti se te ocurra, no importa cuál sea, obviamente es natural, ¿no?
pero entonces se van haciendo entradas, y la forma de sumar en ese espacio es entrada por entrada, primera entrada por la primera entrada, la segunda entrada más la segunda entrada, la tercera con la tercera, y así consecutivamente. ¿Y cómo es el producto escalar clásico para Rn? Como si yo tengo un número y lo quiero multiplicar por un vector de tantas entradas como a ustedes se les ocurra, ¿cómo es esa operación? El escalar por cada entrada. El escalar por cada entrada, y se acabó. O sea, es la misma y clásica operación que vimos, y si ustedes se ponen a verificar cada uno de los axiomas, se van a dar cuenta que son bastante sencillos porque son aplicados casi igualito que en R2. O sea, es la misma idea que en R2, nada más que ahora en vez de tener nada más 2 entradas, tienes un montón de entradas, tienes N entradas. Pero no hay diferencia entre una y otra, ¿de acuerdo? O sea, son exactamente la misma demostración, nada más que con más entraditas y con, obviamente, más operaciones ahí intermedias, pero bueno, en esencia es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, al menos ya tenemos un espacio vectorial, bueno, una familia, vamos a decir, una familia de espacios vectoriales, que son los espacios euclidianos. Estas familias, entonces, son nuestro primer ejemplo de espacios vectoriales, y que yo les dije que podíamos incluirlos ya sea en el mundo del cálculo o en el mundo del álgebra. O sea, por ahí están los reales en todos lados haciendo su contribución. De hecho, pues en la mayoría de las ramas de las matemáticas los reales pues están presentes. Entonces, el hecho de que los reales, esta herramienta con la que todos los días trabajamos, sea un espacio vectorial que está en todos lados, pues es muy fuerte, porque pues tenemos una característica para este conjunto que es el que cotidianamente usamos, ¿vale? Bien, ya tenemos que ese es un espacio vectorial. Va otro ejemplo de espacios vectoriales, ¿vale? Las matrices. Las matrices son un espacio vectorial. ¿Sale? O sea, cada uno de los espacios de matrices va a ser un espacio vectorial también, ¿sale? Vamos a checar, a ver, entonces, lo que quisiéramos demostrar, por demostrar, es que Mn, el espacio de matrices de n filas y m columnas, es un espacio vectorial. Ahora, una aclaración importante aquí es, si tú agarras a todas las matrices, o sea, todas, y las metes en un costalito, y dices, a ver, ¿esto es un espacio vectorial? Eso no es un espacio vectorial. Lo que yo digo que es un espacio vectorial es que si tú te tomas a todas las matrices, pero de n filas y m columnas, o sea, haz de cuenta que si yo te digo, tómate todas las de 2x2 y esas mételas en un costalito. Tómate todas las de 3x3 y esas mételas en un costalito. Y tómate todas las de 4x5 y esas mételas en un costalito. Todas esas matrices, así como por separados por número de filas y columnas, cada uno de esos costalitos sí es un espacio vectorial. Pero si tú metes a todas ellas en un solo costal, eso no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿cómo defines la suma de dos matrices que no tienen la misma número de filas y mismo número de columnas? Eso no se puede. ¿Se acuerdan que para que se puedan sumar dos matrices tienen que ser exactamente del mismo tamaño? Entonces, si yo te digo, a ver, la de 2x2 con la de 3x3, ¿cómo las sumas? Pues te vas a tener que inventar una suma súper extraña que a lo mejor puede o no puede funcionar, no lo sé. Pero imagínate que ahora llega la de 1.000.000 por 3.000.000, o sea, con una dimensión, un tamaño sumamente grande. ¿Cómo la sumas con la de 2x2? O sea, se hace un relajo. Por eso es que a las matrices se meten como por tamaños, ¿no? O sea, por todas las de tantas filas con tantas columnas acá y acá otro tamaño, y así consecutivamente. Cada uno de esos costalitos, entonces esos sí son un espacio vectorial. Por eso es que aclaro, aquí no que escribí, aclaro que voy a trabajar únicamente con las de un tamaño en concreto. ¿Con qué tamaño?
con las matrices de n por m, con las de n filas y m columnas. Y ya con esto básicamente estoy abarcando pues todos los tamaños, ¿no? O sea, estoy diciendo, ok, me voy a concretar a las matrices de n por m, pero como n y m no le estoy dando ningún valor, en realidad tú le puedes asignar el valor que tú quieras a n y el valor que tú quieras a m, y eso demostraría que por cualquier tamaño, no importa cuál, siempre cada uno de los costalitos va a ser un espacio vectorial. No sé si quedó clara esa parte. ¿Sí? Sí. Sí, ok. Igual, o sea, a lo mejor hay personas que les gusta más verlo visualmente y no entendieron nada de lo que estuve hablando. Y para ejemplificarlo mejor, imagínense que este es el espacio de matrices. Estas son las matrices. Y las matrices, pues pueden ser de diferentes tamaños. Lo que yo digo, lo que estaba diciendo, es que estas matrices me gustaría encerrarlas como en bolsitas del mismo tamaño. Entonces, digamos que aquí están, en una bolsita están las matrices de 1 por 1, por ejemplo. Y aquí tenemos a las matrices de 2 por 1. Y aquí tenemos a las matrices de 3 por 2, por ejemplo. Y por acá están las matrices de 2 por 2. Y así consecutivamente los voy a meter en bolsitas dependiendo de su tamaño. Las matrices de, no sé, 1000 por 3, por ejemplo, ¿no? Y todas ahí metidas en bolsitas. Lo que yo digo es que cada una de estas bolsitas negras es un espacio vectorial por separado. Pero si yo me pregunto, todo lo azul, o sea, todas las matrices juntas, son un espacio vectorial, eso no es un espacio vectorial, ¿sale? Por bolsitas de tamaño sí son, pero todas juntas y todas las mezclas no son un espacio vectorial, ¿sale? Y lo que voy a tratar de hacer es probar que cada una de estas bolsitas es un espacio vectorial, pero ni modo que vaya, ok, voy a primero a probar la de 2 por 1 y a ver cómo queda, y luego la de 3 por 2 y a ver cómo queda, o sea, nunca voy a acabar. Entonces lo que se hace es, me voy a tomar el espacio de matrices de n por m, donde n y m los dejo arbitrario, o sea, el número que tú quieras que valga n y que valga m, lo demuestro para esos, y como son cualquier número n y m, entonces pues tú le puedes asignar el valor que tú quieras a n y m después de que ya se haya visto la demostración, y entonces eso estaría probando que para cualquier dimensión, no importa cuál, siempre la bolsita negra va a ser un espacio vectorial, ¿vale? Bueno, entonces vamos un poco rápido porque la primera parte es muy, muy sencilla. A ver, el primer axioma, cerradura de la suma. Aquí tengo que aclarar que es un espacio vectorial con la suma y el producto convencional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que me voy a tomar la suma clásica de matrices y el producto clásico de matrices por escalar. Recuerden que aquí es por escalares, no tiene nada que ver el producto que vimos de el monito acostado y parado, y eso no lo estoy metiendo aquí, solamente me estoy fijando en la suma de matrices y el producto escalar de matrices. ¿Cómo era eso? A ver, ¿cómo era la suma de matrices? ¿Cómo se hacía la suma de matrices? Entrada por entrada. ¿Y cómo se hacía el producto escalar de matrices? Escalar multiplicaba cada entrada, ¿no? Ajá, exactamente, el escalar multiplicaba cada entrada. Si se dan cuenta, es bien parecido a cómo estuvimos haciendo el ejercicio de R2, ¿no? O sea, en realidad dices, es que se suma igual, es entrada por entrada, y y cuando es escalar es todo el escalar por todas las entradas, como que no cambia nada, ¿no? Únicamente, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es que en vez de tener un vector, o sea, un arreglo unidimensional, o sea, decirlo como con comas, lo que va a pasar es que ahora podemos tener también filas y columnas, ¿no? Es la única diferencia, pero el procedimiento es muy parecido. Entonces, si yo, por ejemplo, me tomo una matriz de n por m, a ver, en la suma convencional, me tomo una matriz A de n por m y le sumo una matriz B de n por m. La pregunta es, ¿esto cuánto me va a dar? ¿De qué dimensión es la matriz que me va a quedar? De n por m. Ajá, entonces esta suma, no importa cuánto dé, yo sé que me va a quedar una matriz de n por m. Entonces la pregunta es, ¿la suma es cerrada? Siempre que me tomo dos elementos,
el resultado sigue estando en el espacio o se sale. Sigue estando en el espacio. Sigue estando en el espacio, ¿sale? algo curioso sucede cuando, pues, por ejemplo, si yo decidiera otro tipo de operación, recuerden que las operaciones tú las defines como tú quieras. Yo estoy definiendo la suma clásica, pero si tú decides otra operación, puede ser que se salga del espacio, ¿vale? Déjenme mandarles otra invitación, porque se va a acabar la clase y el tiempo. Y ahorita seguimos, ¿vale? Ya los veo. Gracias, profe. De nada. Sale. Entonces, en la cerradura, pues no hay mucho problema porque por definición así hemos dicho que se hacía la suma, ¿no? Entrada por entrada, entonces decías, pues en realidad no se sale del espacio, sigue estando adentro del espacio. Entonces, la cerradura de la suma, palomita. ¿Vale? Número 2, a ver, la asociatividad. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Había asociatividad en las matrices o no? Sí había, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí hay, entonces palomita, ya no lo hacemos porque ya lo hemos hecho antes. Entonces, ya, palomita. El número 3, conmutatividad. ¿Existía la conmutatividad con la suma o no? Con la suma sí. Actividad con la suma. Todo esto es con la suma, palomita. Recuerden que con el producto de matrices era el que no necesariamente era cierto. Y ahí, pues, si yo les hubiera definido, por ejemplo, en vez de que fuera suma, hubiera sido el producto de matrices, entonces ahí, touch, no se cumple la conmutatividad en general. ¿Vale? Número 4, ¿existe un neutro aditivo? Sí existe, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es el neutro? ¿Cómo es ese de ahí? La matriz de 0, ¿no? Sí, La matriz de ceros. cero. La matriz que está repleta de ceros, la que tiene todos ceros, ese es el neutro, ¿de acuerdo? La identidad no es, esa no es la de puros ceros, ¿vale? Palomita. La 5, inverso. ¿Existe el inverso? Sí, se obtiene con la matriz identidad. No, el inverso, ese es el inverso del producto. Yo me refiero al inverso de la suma. O sea, si yo tengo una matriz, ¿existe siempre otra matriz que cuando la sumo me queda la de puros ceros? Sí. Sí. ¿Cómo es esa matriz? Sí. Pues nada más cámbiale el signo a todas las entradas y ya cuando las sumes se van a unir cada una de palomita. Número 6. Cerradura del producto. Cerradura del producto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que
si yo me tomo dos matrices, bueno, si me tomo una matriz y una escalar y los multiplico, eso me tiene que quedar nuevamente en la misma dimensión. O sea, una matriz de n por m multiplicado por cualquier alfa me va a quedar una matriz. Pero ¿de qué tamaño es esa matriz? Del El mismo tamaño. tamaño, porque dijimos que el producto escalar es únicamente el escalar por cada una de las entradas, entonces no afecta la dimensión de la matriz, el tamaño no se afecta y por lo tanto, pues esta es una matriz que le voy a llamar B, si quieren, de n por m, pero esto sigue estando en el espacio vectorial, bueno, en el espacio de n por m, no cambió el número de filas ni de columnas, ¿vale? Entonces es cerrado, palomita. ¿Qué propiedades cumplía, si ustedes se acuerdan, las matrices con el producto escalar? A ver, la pregunta es ¿asociativo? ¿Será asociativo? ¿Se acuerdan qué quería decir asociativo? Quiere decir que yo me tomo un alfa, un beta y una matriz A, y es lo mismo multiplicar primero los dos escalares y luego multiplicarlos por la matriz que hacer primero el producto de beta con A y lo que me salga multiplicarlo por alfa. O sea, ¿esa asociatividad es lo mismo? ¿Sí o no? Sí, Sí, es lo mismo. sí era lo mismo, ya lo habíamos visto, entonces palomita, ¿vale? El número 8 tendríamos las dos distributividades, distributividad por escala, bueno, vectores si quieren, por vectores. ¿Y eso qué quiere decir? La pregunta es si yo tengo alfa por A más beta, más B, perdón, esto será igual a alfa A más alfa B. ¿Se cumplía esa distributividad en las matrices, sí o no? Sí, ¿Sí? Que sí cumple en las matrices de esta, entonces palomita, digo, para no repetir todo lo que ya hicimos anteriormente. 9, la distributividad por escalares, pues sería alfa más beta multiplicado por A, y esto sería igual a alfa A más beta A, ¿sale? La pregunta es, ¿eso también es válido? ¿Ya lo hicimos? Les dije que había dos distributividades cuando estábamos viendo las matrices, les dije. Entonces, esta también es válida, lo pueden verificar en sus notas, también se cumple esto, palomita. Y la última sería la de la identidad del producto, que sería 10, que bueno, vamos a ver, el neutro multiplicativo. Neutro multiplicativo. ¿Y qué quiere decir el neutro multiplicativo? Quiere decir que si yo me tomo el 1 como escalar y lo multiplico por cualquier matriz, esto tendría que ser igual a A. Pero a ver, díganme, ¿eso es cierto o no es cierto? Aquí en este caso. Pues sí, porque dijimos que si tengo una escala, tengo una matriz, ¿cómo se multiplican? Se multiplican, en todas las entradas se ven afectadas por ese escalar. Lo cual quiere decir que si yo multiplico todas las entradas de la matriz por 1, pues eso no va a cambiar el resultado de ninguna de las entradas. Por lo tanto, pues nos queda la misma matriz. Entonces eso es palomita. ¿Vale? Acabamos de probar que para cualquier matriz, no importa el tamaño que sea, porque esto ya lo habíamos hecho anteriormente, esto es un espacio vectorial. Y ahí están enlistadas las 10 propiedades. ¿Vale? Vamos con ejemplos un poquito más interesantes, más padres, que tú dices, a lo mejor esto lo veías venir porque ya lo habíamos visto anteriormente. Hasta ahorita ya abarcamos dos espacios, dos como universos de las matemáticas. Por un lado tenemos a los reales, que de hecho ellos están en todos lados regados, pero exclusivamente los espacios euclidianos, los RN, los podemos ver mucho en cálculo, los podemos ver mucho en geometría, en geometría analítica, los podemos ver en álgebra. Entonces ya tenemos eso cubierto. Tenemos también las matrices, que a qué espacio pertenecen. Pertenecen al espacio de álgebra, ¿no? Está el álgebra lineal, ahí están las matrices. Ahora vamos a conquistar otros espacios, vamos a ver que en otros espacios también hay espacios vectoriales, pueden ser medio raros, medios extraños. A lo mejor aquí es donde ya viene como la diferencia real.
porque todo esto como que ya lo habíamos visto en el primer parcial. Les voy a poner otro ejemplo que podría ser, por ejemplo, las funciones. Las funciones son totalmente, están dentro de cálculo, ¿no? Ahí cuando ustedes ya les definieron que es una función y bla, bla, bla. Entonces, el espacio de funciones de R a R es un espacio vectorial. ¿Vale? Entonces, fíjense, yo ya no estoy hablando de álgebra, estoy hablando de cálculo totalmente, ¿no? O sea, funciones tiene que ver con cálculo. Y ahora la pregunta de todos los semestres, de cada vez que doy este ejemplo, es ¿qué es una función? Ese es el elemento más básico y más importante de las matemáticas. El saber el concepto de función es fundamental. No se pueden llamar ni siquiera humanos, no, ingenieros, si no saben qué es una función. ¿Qué es una función? Función. Pues una magnita. Es una relación de dependencia entre dos magnitudes. Entre dos magnitudes. Bueno, Mira por qué no está Marco. Me extraña que no haya hablado. ¿quién más? No está. Vamos a poner a falta Marco. Uy, chale. ¿Sí toma asistencia? Sí, claro. Le tomo screenshot a lo que al pase de lista. Es más fácil, de hecho, así. Que estarles pasando. Madre mía. Es una relación, ¿no? De dos incógnitas. Es la relación de dos incógnitas. Ok. Dele, eso. ¿Y cómo se relacionan esas dos incógnitas? Como sea. Es cualquier relación que tú le quieras dar. ¿O cómo está el asunto? Es que es entre dos incógnitas, dado que a un valor de una le corresponde un valor de otra. Y ya. O sea, son dependientes. Entre las dos son dependientes, o sea, una depende de la otra, también depende de la otra, ¿o cómo está el asunto? No, solo las y dependen de las X. O sea, las X son libres de valer lo que sea. Valor de Y para cada X. Ok. Y entonces hay una relación entre dos conjuntos que ustedes le están llamando Y y X, ¿no? Ah, sí, imagen y dominio. No, eso es lo mismo. ¿Cómo se las definió Eder? Rango y dominio. Ok. Esa es la definición. Rango y dominio. El puente entre esas dos, ¿no? A ver, díganme así ya, concretamente, no lluvia de ideas, sino a ver, esta es la definición de matrices. Si quieren, de funciones, si quieren la pueden leer de la diapositiva de Eder o la googlean. Díganme una definición de función. La leo completa. Bueno, función real de la variable real. Ajá, a ver, ¿qué dice? Dice una función f del conjunto A en el conjunto B es una relación de dependencia entre dos magnitudes A y B, de tal manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Uh-huh. Cuando cada una de estas magnitudes se representa con números reales, la función se dice real de variable real. Y luego ¿Eso lo escribió Eder? ¿Cómo? ¿Eso lo escribió Eder? Pues lo copiamos de las diapositivas, así que ahí estaba. Posiblemente lo agarró del libro de... Sí, o sea, yo digo que es que todo lo agarra del libro. Ajá. ¿Qué libro llevan? ¿El Stuart? Sí, No, sí. ¿no? O si era el Stuart. Es que fíjense, ¿Cuál es esa el sello? definición que me acaban de decir, Es el de cálculo de una variable de... yo la siento como muy para físicos. Él es físico, creo. Entonces la siento es físico. como muy, muy física la definición. Porque pues ya el hecho de que hables de magnitud, ya eso es física. Entonces
no es algo que como yo definiría una función. No creo que la haya sacado del libro del Stuart. Es del No la- George Thomas Jr., cálculo de una variable. Eso. está extraño. Sí, yo nunca definiría así una función, no hablando de magnitudes. Yo les definiría la función de la siguiente forma, fíjense. A ver, les voy a poner esta definición porque es importante que la tengan muy claro. No es difícil la definición. ¿Sale? La definición es la siguiente. F es una función. Una función de un conjunto A a un conjunto B si es una relación ¿qué quiere decir una relación? Para empezar, porque puede haber muchos tipos de relaciones. O sea, estamos en un mundo extraño en el cual pues una relación se puede definir de muchas formas, ¿no? Regularmente en el mundo ideal una relación es uno a uno, ¿verdad? Pero a veces hay variantes a eso. Entonces, cuando hablamos de relación puede significar muchas cosas. Entonces, yo concretamente les voy a decir cómo es la relación en una función, ¿de acuerdo? Porque si lo dejo así de, es una relación, pues hay muchos tipos de relaciones. Me tienes que decir exactamente cómo es esa relación. Entonces, la característica de esta relación es la siguiente. Si es una relación que cumple lo siguiente. Y son dos cosas que tiene que cumplir. Solamente dos cosas. La primera es que para todo elemento A en A, ¿sí? Le puse A minúscula para distinguirlo. La A está relacionada, el elemento A está relacionado con algún elemento B para algún B en B. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos los elementos de a fuerzas tienen una parejita en el conjunto B. Eso a lo mejor a ustedes les suena muy conocido, que dicen todos los elementos del dominio tienen que tener o tienen que estar definidos a través de la función, ¿no? O sea, tienen que tener su parejita en el codominio. ¿Sí se acuerdan de esa parte? O sea, nadie se puede quedar sin pareja del codominio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, a cada valor le toca a otro, ¿no? A cada valor del dominio le tiene que tocar a alguien del codominio. Eso es algo obligatorio. Que si yo no te lo aclaro, pues podrías tener elementos en el dominio que son libres, que no... que dices, pues a lo mejor no me toca a nadie, pero en una función eso no puede pasar. En una función todos los elementos del dominio tienen a alguien en el codominio. Esa es la primera característica que necesito. Y la segunda característica que necesito es que para todos A en A, o sea, para todos los valores de A que tú quieras, si f de A es igual a B1 y f de A es igual a B2, entonces B1 es igual a B2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú te tomas un elemento en A y lo mandas a un B1, pero ese mismo elemento lo mandas a un B2, para que sea una función que tiene que cumplirse, tiene que cumplir que en realidad B1 y B2 son el mismo. O sea que básicamente a cada elemento de A le toca uno y solo un elemento de ¿quién? De B. ¿Sí? Entonces en el dibujo, para que les quede claro, acá tenemos el conjunto A y acá tenemos al conjunto B. Déjenme hacerlo más grande.
tenemos el conjunto B y acá tenemos el conjunto A. ¿Sale? Entonces, la primera condición me dice que cualquier elemento el que yo quiera, o sea, este de aquí A, o este de acá A1, o este de acá, el que tú te tomes, no importa cuál, todos ellos a través de la función tienen ¿quién? Tienen una parejita de este lado. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, cada uno de los elementos del lado izquierdo del conjunto A tiene una pareja en el conjunto B. ¿De acuerdo? Ahora, esta pareja puede ser un poco disfuncional. ¿Por qué? Porque puede ser que A1 vaya a B1 y puede ser que A2 vaya a B1 también. Finalmente, cada uno tiene una pareja del otro lado. Nunca nos dice que del otro lado tienen que ser diferentes. Lo único que nos dice es que cada uno de ellos tiene que tener una pareja del otro lado. Pero además hay una segunda condición, que es esta de aquí, que dice, bueno, además lo que te voy a pedir es que si este elemento A1 va a B1, o sea, esta es su relación, no puede ser o no puede existir otro elemento acá, digamos B2, de tal manera que este vaya también para acá. O sea, A1 no puede irse a dos lugares al mismo tiempo, solamente se puede ir a uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tipo de relación de que este va acá y también va acá, no lo cumple una función. Eso no es una función. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta línea en realidad no debería de existir porque a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el codominio. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta forma, como yo lo escribí, así, es la forma más formal que lo van a encontrar en un libro de matemáticas, que dice que básicamente tienen que ser lo mismo. B1 y B2 tienen que ser el mismo si vienen del mismo elemento A, ¿de acuerdo? Ahora, recalco, B1 sí puede venir o pueden llegar dos elementos a él. Eso no lo estoy poniendo en la condición de arriba. Lo único que pido es que cada elemento de acá tenga una pareja y que además cada elemento de aquí nada más vaya a uno solo. Y siempre cada semestre me gusta poner el ejemplo para que ya no se les olvide. Que a lo mejor ya no hablar de A y de B, sino hablar sobre mujeres y hombres, ¿no? No sé, no quiero que nadie lo tome personal, es un ejemplo ilustrativo, plenamente educativo, ¿no? Académico. Yo sé que hay más conjuntos de personas, pero con los hombres y las mujeres me voy a conformar en este momento, ¿sí? Y entonces voy a hacer el ejemplo. Vamos a poner aquí el conjunto A, vamos a llamarle que somos los hombres, ¿verdad? Y aquí el conjunto B, vamos a llamarle que son las mujeres. Porque en realidad una función no se limita a ser de R en R. O sea, si tú te tomas este conjunto A como R y este conjunto B como R, pues en realidad son las funciones de cálculo, las funciones que van de R en R, las que van de X a Y. Pero aquí, pues una función en realidad pueden ser cualquiera de dos conjuntos, no importa cómo sean, pueden ser pelotas y bats, pueden ser carros y colores, pueden ser, no sé, casas y vecindarios. O sea, puedes tener dos conjuntos cualesquiera y puedes generar a lo mejor una función entre los dos conjuntos. En este caso, yo tengo el conjunto de los hombres y el conjunto de las mujeres. ¿Y cuál va a ser mi función f? Mi función f, que va de los hombres a las mujeres, la función f, que va de h, de los hombres a las mujeres, pues vamos a decir que son las parejas sentimentales, por ejemplo, ¿no? F, parejas sentimentales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que F lo que va a hacer es que cada persona le voy a asignar la que es su novia, por ejemplo, ¿no? A cada hombre le voy a asignar la que es su novia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se vería el dibujito acá arriba? Pues se ve como que, a ver, en el mundo ideal, todos los hombres, si esto es una función en realidad, todos los hombres
tendríamos que, ¿qué? Que tener novia, ¿no? Ese sería el mundo ideal. Entonces, porque esa es la definición de función, ¿sí o no? Para que esto sea una función, todos los hombres tenemos que tener novia. Esa es una gran ventaja para los hombres, porque pues ya nadie se queda soltero, nadie se queda quedado, ¿no? Todos tenemos una Profe, oportunidad. entonces, ¿dos hombres pueden tener a una misma novia? Ah, sí, eso es lo triste del asunto. Los Ah, hombres, chale. sí, eso es lo triste, o sea, tenemos Así la son, ventaja. así son. Sí, tenemos la ventaja de que pues todos vamos a tener una pareja, pero de ahí a que nos corresponda de la mejor manera, eso aquí, quién sabe, ¿no? Pero bueno, no se puede todo, a veces hay que compartir con las personas, ¿no? Pero miren, lo importante es que los hombres sí somos fieles. ¿Por qué? Porque lo que no se vale es que este hombre tenga dos mujeres acá. Eso no se vale, ¿verdad? Esa es la segunda condición de la función. La primera condición es que todos tengamos novia. Y la segunda es que nada más nos toca una sola persona. Somos fieles, ¿vale? Entonces podemos decir que los hombres somos fieles y no quedados. Y las mujeres, pues ahí es todo lo contrario. Puede suceder todo lo contrario. ¿Por qué? Porque puede suceder tanto que estos dos ingenuos tengan la misma novia, ¿verdad? Así. O sea, vayan a la misma mujer aquí, ¿no? Y entonces puede ser que las mujeres sean infieles, pero esto es un puede ser, no es que sea obligatorio, ¿no? O sea, puede ser, se puede permitir, puede ser que sean infieles, y también, ¿qué podría suceder? Puede suceder que haya mujeres quedadas, ¿no? O haya mujeres solteras, las solteronas. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los hombres tienen que abarcar a todo el codominio. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos de aquí, a mí me basta con que tengan su pareja, aunque se repitan las parejas, no importa, ¿no? Pero puede ser que aquí haya un conjunto de mujeres las cuales no tienen pareja del otro lado. Eso podría suceder. O sea, puede ser que, pues no sé, es la amiga que va a cuidar las bolsas al antro, no sé, algo así. O sea, son las personas que se quedan ahí abandonadas, que no tienen pegue con los hombres, ellas se quedan ahí, ¿de acuerdo? En los hombres no puede suceder eso. Ahora, este ejemplo se puede voltear para que las mujeres que no han comentado nada y que están súper enojadas en este momento, se puede voltear el ejemplo. Ustedes pueden hacer su ejemplo en el que las mujeres son el dominio y las mujeres son el codominio y los hombres somos el codominio. Y en ese caso, pues ustedes serían las fieles y las que no son quedadas, y los hombres seríamos los infieles y seríamos los que seríamos quedados. Pero siendo sinceros, Eso no pasa. no, bueno, como que hablan más de mujeres quedadas que de hombres quedados, si se dan cuenta. O sea, como que un hombre sea soltero a sus 50 años no pasa nada. Pero una mujer soltera a sus 50 años es como raro, ¿no? Es que No. lo que usted está mencionando tiene más que ver con la perspectiva de género y la discriminación que han tenido tanto hombres como mujeres, porque en teoría existe la misma cantidad tanto de hombres y mujeres Ajá. que no tienen pareja. Exacto, sí, o sea, eso sí es cierto. O sea, hay hombres que no tienen pareja y hay mujeres que no tienen pareja, y yo creo que son en la misma proporción. Pero es cierto que socialmente es más recalcado que las mujeres no tengan pareja que los hombres no tengan pareja. O sea, simplemente, bueno, salvo cómo es el tipo, porque puede ser que haya hombres que son así todos tontos, que se quedan con sus papás y que se la pasan jugando videojuegos y que son, o sea, a los 50 años es patético. Pero una mujer, aunque sea así como súper independiente y que tenga así como todo resuelto, un trabajo, un departamento, de todas maneras siento, no sé, socialmente ustedes me dirán, siento que es más como, ay, ya viste, no tiene novio, no está casado, no sé, como que siento justamente lo que dice Karina, como que socialmente todavía esos comentarios se oyen, ¿no? O sea, todavía se oyen así como, o yo los he oído al menos, ¿no? Que se ven así. A mí me da igual, ¿no? Pero yo siento que sí hay más peso sobre las mujeres en ese sentido. Pero bueno,
El ejemplo es como a ustedes se les antoje, o sea, pueden poner hombres del lado del dominio y a las mujeres en el codominio, o pueden ser las mujeres el dominio y, y los hombres del codominio, como ustedes mejor se acuerden del ejemplo. Aquí lo importante es que no se les olvide lo que es una función, porque de verdad es algo muy importante, es algo que tienen que tener muy presente en toda su carrera. Entonces yo regularmente pues les digo, pues acuérdense de hombres y mujeres, y acuérdense quiénes son los infieles, y acuérdense quiénes son los quedados, ¿no? Y así es más sencillo relacionar el concepto como ustedes quieran, si los hombres de un lado o las mujeres del otro, o si les gustan más otros ejemplos, pues no sé, pueden ser algo así como carros y colores, por ejemplo, ¿no? Puede ser que del lado del dominio estén los carros y del lado del codominio estén los colores. ¿Cuál sería la relación? Pues decir, a cada carro pues le toca un color, ¿no? Puede ser, todos los carros tienen que tener un color necesariamente, pero no necesariamente todos los colores tienen que haber un carro pintado de ese color, ¿sí queda claro? Que es la misma relación, o sea, a un carro le toca un solo color, bueno, suponiendo que no es un carro así como con muchos colores, ¿no? O sea, de esos que le quitan las franjas y todo ese rollo, no, o sea, imagínate que es un carro monocromático, o sea, de un solo color, y entonces a ese carro le toca un solo color, pero puede ser que haya carros, y a todo carro, obviamente, a todo carro tiene que tener un color, y del lado derecho, pues puede haber colores, los cuales no fueron utilizados para pintar carros, ¿no? O sea, en tu vida has visto un carro color pistache, o, bueno, que yo creo que sí hay, ¿no? Pero, o sea, imagínense un color súper extraño y que de ese color no haya carros. No, o sea, Los fosforescentes. no, pero aún así creo que sí hay carros fosforescentes. En Rápidos y Furiosos Sí. hay muchos de esos. Muchos hay de todos los colores, así, el arcoíris. Puede ser. Bueno, ¿y por qué no lo fijamos como que se han salido de fábrica, entonces no hay colores tan extraños? Sí, puede ser. O sea, por ejemplo, de fábrica, este sería como un color arena, ¿no? Entonces igual y también hay, no sé, yo pensaría que hay colores que pues no se pueden aplicar a los carros, ¿no? Pero hay gustos muy extraños en este mundo. Bueno, tomen el ejemplo que ustedes quieran, con el que más cómodos se sientan, pero lo importante es eso, siempre del lado del dominio va a haber, cada uno tiene una pareja del lado derecho, y además nadie se queda sin pareja. Y del lado derecho, y del lado del codominio, puede suceder que un solo elemento, ya dos parejas o más parejas del lado izquierdo del dominio, y puede ser que haya elementos ahí que no fueron utilizados, que no, lo que le decimos los solteros, ¿no? O sea, los que no tienen su pareja, ¿de acuerdo? Entonces, yo esperaría que cualquiera de los ejemplos que les puse pues les ayude a recordarlo. Espero que ya no se les olvide, es importante. Y bueno, y me imagino que también con Eder pues vieron algunas cosas ya más de las cuestiones de funciones, ¿no? Por ejemplo, a todo esto de aquí se le llama la imagen de la función f. O sea, todo esto blanco es la imagen, o sea, todas las parejitas son la imagen. Los solterones, los que no tienen pareja, esos no son parte de la imagen de F, ¿no? O sea, es como decirte, todas las parejas de los hombres son la imagen de F, pero las que son solteras, esas no son parte de la imagen, ¿de acuerdo? Y en el mundo ideal, perdón, sería que la función F, en la que no hubiera solteros, o sea, que no hubiera aquí solteronas, o sea, básicamente que la imagen de la función abarcara todo, eso sería el mundo ideal, o sea, que todos tuvieran pareja, pero que además las mujeres de este lado nada más tuvieran también un hombre, lo cual, eso sería el mundo perfecto, o sea, para cada hombre existe una y solo una mujer, y para cada mujer existe uno y solo un hombre, ¿no? Entonces, ese es el mundo ideal. Y a esa función, por ser tan ideal y ser tan perfecta, se le llama función biyectiva, ¿no? Es una función en la cual todo lo mágico sucede, entonces se llama biyección. Que más adelante lo vamos a retomar, entonces no es como que les estoy dando información así al aire. Más adelante voy a usar el hecho de que sean biyectivas las funciones, ¿de acuerdo? Entonces por eso lo recalco. Ahora, regresando a nuestro ejemplo del espacio vectorial, es este de aquí, ¿de acuerdo? Yo quisiera ver por qué el espacio de funciones de R en R es un espacio vectorial. Y para esto tengo que
definir primero cómo va a ser la suma de funciones y cómo va a ser el producto de una función por un escalar. Porque recuerden que esto depende totalmente de cómo defina las operaciones. Yo me imagino que ya con Eder les ha definido cómo se suma y cómo se multiplica por un escalar una función. A ver, ¿me lo dicen? ¿Cómo es eso? Como si yo tengo una función f más una función g, ¿cómo le hago para sumar dos funciones? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo sumo dos funciones f más g F más G. en los reales? Pues se suma de un lado. No se dice. A ver, lo que quiero que vean es lo siguiente. A ver, esta nueva función, porque esta función f más g no es ni f ni es g, es la suma de f con g. Eso es lo primero que quiero que quede claro. O sea, por un lado tenemos la función f, tenemos la función g, y luego tenemos otra función que es la función suma, que es la función f más g. Son tres funciones diferentes. La pregunta es, ¿cómo voy a definir esta función f de g, f más g de x? Pues la forma clásica de hacerlo, la suma de funciones clásica, es que si yo quiero saber a dónde voy a mandar el elemento x por medio de la función suma, esta va a ser, pues nada más lo evalúo f en x y evalúo g en x. Es lo clásico, eso es como lo intuitivo. O sea, dices, ¿a dónde quiero que mandes esta función? Pues quiero que lo que vale f de x más lo que vale g de x. Pues por eso se llama de función suma, es lo clásico. Y también pues tengo que definir otra operación que se llame producto por un escalar, porque recuerden que necesitamos dos operaciones. El producto por escalar, ¿cómo se les ocurre definirlo? Pues dices, a ver, la función alfa f, ¿no? Quiero saber a dónde voy a mandar a x, pues lo voy a mandar a lo que vale f de x, ¿verdad? Primero evalúo f de x, y lo que me sale lo multiplico por ¿quién? Por alfa. Por alfa, ¿sí? O sea, fíjense la diferencia. Si yo defino f de x como 3x, por ejemplo, defino g de x como x cuadrada, fíjense. ¿Cómo sería la función f más g de x? ¿Quién sería esta función? 3x más x al cuadrado. Exactamente, es x cuadrada más 3x, no suma. O sea, lo que tengo de f con lo que tengo de g lo sumo. Esa es la función suma. ¿Y cómo sería alfa de f, por ejemplo? Pues sería alfa, ¿verdad? Multiplicado por lo que vale f de x. ¿Y cuánto vale f de x? Vale 3x. 3x. Donde alfa es cualquier valor. Si tú le quieres poner 5 sería 15x. Si le quieres poner 6 sería 18x. Si fuera 1000 sería 3000x. O sea, lo que le pongas a alfa es multiplicarlo por 3x. ¿Vale? ¿Alguna duda de cómo se define la suma de funciones y el producto escalar de funciones? ¿No? ¿Ya lo habían visto? ¿Eh? Bueno, Lo habíamos visto. no sé. Bueno, así de sencillo es. Y lo que digo es que con estas dos operaciones, este espacio va a ser un espacio de funciones. Va a ser un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Vamos a demostrar eso entonces. A ver, primer axioma. Primera propiedad, la cerradura de la suma. Entonces, la pregunta es, si f y g son funciones de R en R, la pregunta es, así como definí la suma de funciones f de g es una función de R en R, esa es la pregunta.
conjunta. O sea, si yo tengo dos funciones que van de R en R, cuando yo la sumo, ¿sigue siendo una función de R en R? Primero tengo que ver que es una función, y ya después de que vea que es una función, tengo que ver que efectivamente va de R en R. ¿Sí queda claro? O sea, hay dos cosas que tengo que verificar. Bueno, entonces, fíjense, si f es una función de R en R y g también es una función de R en R, entonces primero me gustaría verificar que f de g, como primer paso, voy a poner otro color, primer subpaso, le voy a poner inciso A. Lo que tengo que ver es que f más g es una función, primero. F más g es una función. Porque si no es una función, ¿de qué sirve? O sea, tiene que estar... Recuerden que la cerradura de la suma es, me tomo dos elementos, en este caso funciones, la sumo y tiene que darme una función nuevamente. Entonces tengo que verificar que f más g es una función. ¿Qué propiedades tiene que cumplir para que sea una función? ¿Cuáles son las dos propiedades que tiene que cumplir? Las acabo de decir. ¿Cuáles son las dos cosas que tiene que cumplir una función? Que queden los reales y que sí sea una función. Antes de los reales, ¿qué tiene que cumplirse? Que cada elemento del dominio Sí, cada elemento del dominio tiene su parejita y que además solamente le corresponde un solo número. ¿Sí estamos de acuerdo? Una sola pareja. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Dices, a ver, mi primera pregunta es, f más g de x tiene su pareja. ¿Y quién es su pareja? ¿Tiene pareja?